Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Montaigne. En este vídeo ofrezco algunos comentarios o análisis sobre la obra filosófica y literaria de Montaigne, que es uno de los grandes escritores y uno de los filósofos más importantes del Renacimiento. Él trata en sus ensayos, que es su obra principal, el retorno del hombre a sí mismo, que constituye realmente la esencia o el fundamento del Renacimiento en el que él vivió en su época. Michel de Montaigne nació en 1533 en el castillo de su mismo nombre, en el Périgord, en Francia, y murió en el año 1592, también en su castillo. Podemos decir que él se formó o fue educado por su padre con un método que excluía cualquier rigor y coacción. Aprendió el latín también como lengua materna, posteriormente estudió Derecho y fue consejero del Parlamento de Burdeos también. Hizo algunos trabajos literarios, el primero fue una traducción de una obra del teólogo catalán Raimundo de Sabunde, y en cuanto a sus ensayos, que es su obra magna, su gran obra, de más de 1000 páginas, está claro que al principio era una colección de hechos y de sentencias extraídas de escritores antiguos y modernos, en las que aún no aparecía del todo la personalidad del autor. Posteriormente sí fue apareciendo. Realmente, posteriormente, como decía, precisamente la personalidad de Montaigne salió a relucir en los distintos capítulos, ensayos que fue añadiendo a su obra, o artículos podríamos llamar también, y que son unas meditaciones de Montaigne que adquieren el carácter, podríamos decir, de una pintura del yo o una descripción del yo. En el año 1580 publicó los primeros 2 capítulos de los ensayos, y en ese mismo año Montaigne abandonó Francia y viajó por Suiza, Alemania e Italia, y permaneció en Roma durante el invierno de 1580-81. Fue nombrado alcalde de Burdeos y por ello tuvo que regresar a su patria. En 1582 publicó una segunda edición de los ensayos, ampliada, y en el año 1588 todavía publicó otra con numerosos añadidos en partes del libro de los ensayos. Podemos decir que el título de la obra de Montaigne indica indudablemente su naturaleza. Ensayos quiere decir experiencia, o quiere decir experiencias, no tentativas, y pretende recoger las experiencias humanas expresadas en los escritos de los autores antiguos y modernos y ponerlas a prueba en relación con sus propios pensamientos, con sus propias experiencias, en definitiva, y con sus propios análisis y con su propia filosofía o desarrollo filosófico al respecto. La mirada siempre está centrada sobre sí mismo y podemos decir que no solamente está dirigida al propio yo espiritual o religioso, sino a todos los asuntos y las cosas humanas y mundanas. Y al mismo tiempo también suponen los ensayos un continuo dialogar con los demás y la continua comparación con las experiencias propias y las ajenas. Y esto forma parte de los rasgos esenciales de esta obra de Montaigne, que es una magnífica obra. Está fuera de toda duda que lo es. Lo es básicamente porque trata muchísimos asuntos a lo largo de algo más de 1000 páginas, de los libros, de la vida, de la muerte y de otras muchas cuestiones, del amor, etc. Todos los temas antropológicos, filosóficos aparecen, prácticamente los temas fundamentales, en su libro, en su gran libro. Podemos decir que realmente este libro no es filosofía, podemos decir, en el sentido de tener un tratado sistemático, doctrinal, pero sí que es un auténtico y verdadero filosofar, se puede decir, en el sentido actual de la palabra. Descartes y Pascal, por ejemplo, son sus descendientes directos, que ya forman parte de la filosofía moderna en el siglo XVII. En este sentido, el propio Montaigne se vincula al estoicismo, y hay que decir que en la experiencia del estoicismo adquiere el reconocimiento del propio Montaigne del estado de dependencia en que el hombre se encuentra respecto a la realidad, respecto a la naturaleza, respecto a las cosas. También hay una cierta experiencia de escepticismo para reducir las cosas a su justo valor. De este modo aclara el mismo Montaigne, por ejemplo, las preocupaciones que unen al hombre con el futuro, y dice literalmente el propio Montaigne, es una cita del propio Montaigne ahora: nosotros nunca estamos cerca de nosotros, sino siempre más allá, dice Montaigne, de nosotros mismos. Y sigue diciendo Montaigne:
El temor, el deseo, las esperanzas nos lanzan hacia el futuro y nos quitan el sentimiento y la consideración de lo que es, para interesarnos en lo que será, o sea, cuando nosotros ya no seremos. En efecto, él es un gran observador de las costumbres humanas, de la psicología humana, y eso lo pone de manifiesto en las páginas de sus ensayos. Podemos decir también que realmente él considera que hay que ajustarse al bien, y por eso a veces habla de una miserable condición humana, y reconoce a los hombres, por otra parte, el poder de despreciar pues muchas opiniones o de ajustarlas al bien. En este sentido, también se sirve del escepticismo porque dice que el escepticismo tiene que curar a los hombres de la presunción, que es algo bastante común, según él, y que tiene que motivar el escepticismo a una aceptación serena de las condiciones de la vida y de las circunstancias de la vida. Eso, por supuesto, no quiere decir que él no considere que hay que luchar contra las adversidades con toda la fuerza posible, etcétera, pero hay cosas que no están bajo nuestro control y eso también hay que reconocerlo. Podemos decir que Montaigne en realidad hace de la condición humana pues un análisis bastante profundo, muy profundo, amargo, despiadado, que también un filósofo y matemático de la talla de Pascal en el siglo XVII tomará también como algo con lo que está de acuerdo. En ese sentido, pues se podría decir que el Montaigne haya descubrimientos, frases que luego pues también Pascal estará de acuerdo con ellos y que repetirá incluso Pascal. De hecho, Pascal llega a decir en sus pensamientos: burlarse de la filosofía es verdaderamente filosofar, porque es hacer un juicio sobre lo que es la filosofía, sobre lo que es la vida, etc. Y eso también es filosofar. Por otra parte, también el mismo Montaigne dice que la ciencia, y son sus propias palabras, empieza por los sentidos y se resuelve en los sentidos. Por lo tanto, esto es una reafirmación del valor de la experiencia, el valor del conocimiento empírico frente a las elucubraciones exclusivamente teóricas, abstractas o especulativas. En ese sentido, pues también diríamos que estoicismo y escepticismo pues sirven para Montaigne para poner en claro lo que es la condición humana. Pero diríamos que también él analiza lo que es él mismo como ser singular, como persona singular, y sus últimos ensayos, las últimas partes del libro de los ensayos, son ya más de carácter autobiográfico. En este sentido, desde esta perspectiva, el filosofar se convierte en un continuo experimentarse a sí mismo, una continua aclaración del yo, y ya en el propio prefacio de la obra, de los ensayos, Montaigne había dicho: yo mismo soy la materia de mi libro. En la última parte del libro, pues llega claramente a definir su filosofar como una incesante experiencia de sí mismo. Si mi alma pudiese tomar pie, yo no me experimentaría, me resolvería, pero está siempre en aprendizaje y a prueba, dice el propio Montaigne. Por lo tanto, él siempre está atento a toda la problematicidad de la vida, de la existencia, que era algo que estaba presente para él en su pensamiento, tanto en el siglo XVI, y que es algo que también podemos reconocer en pleno siglo XXI, porque para él la existencia es un problema siempre abierto, y en eso pues diríamos que se parece mucho a lo que se dice actualmente, a lo que se dijo en el siglo XX como el existencialismo, y a lo que dice también la interpretación hermenéutica de la vida, la hermenéutica crítica, por ejemplo, y otras corrientes filosóficas actuales. Por lo tanto, también él está a favor de una vida humilde, una vida sencilla, porque eso es lo que realmente es lo más propio del ser humano. Por otra parte, también él quiere dirigirse a la humanidad misma de su propio yo, y también quiere comprender y aprender de los demás, por supuesto, y también de estas actitudes procede la aceptación serena de la condición humana. Podemos decir que Descartes, en su obra El discurso del método,
procederá de igual manera para llegar al principio fundamental del saber científico, que es de sus investigaciones. En definitiva, podemos decir que para Montaigne el hombre no puede ni debe intentar ser más que hombre, en todo el sentido de la palabra. Podemos decir, y así añade Montaigne, que es cierto que esto podrá conseguirlo con la ayuda divina, pero es evidente que el efecto de la gracia sobrenatural cae fuera de las posibilidades y de los límites humanos. El hombre, por tanto, debe aceptarse tal como es y, por supuesto, luchar por su mejoramiento, etcétera, y por su perfeccionamiento. En eso puede estar de acuerdo también Montaigne. Y, bueno, también él reconoce que pues él mismo se puede considerar como una persona que le gustaría ser diferente y, bueno, pues ruega a Dios por su reforma radical y para excusarse de su debilidad natural también, en relación también con la cuestión del pecado, etc. En cualquier caso, diríamos que también realmente pues habla del arrepentimiento en estos ensayos, habla también del dolor, del sufrimiento, etc. Y también, por supuesto, y no podía ser menos, habla de la muerte. Y en ese sentido dice que el elemento constitutivo de la vida es la muerte y de la condición humana pues también. Y así él mismo dice literalmente, dice expresamente en sus ensayos, Montaigne, tú no mueres por estar enfermo, tú mueres porque eres vivo. Por lo tanto, y también insiste en esto diciendo que la muerte se mezcla y se confunde por doquier con nuestra vida. Diríamos que también se muestra como un agudo psicólogo cuando dice la siguiente frase, Montaigne, y quien teme sufrir, sufre ya por lo que teme. En este sentido, la filosofía para él también es una enseñanza para saber vivir, pero también para saber morir. Nos enseña a vivir, pero esta enseñanza excluye el miedo a la muerte. Y en ese sentido se muestra muy estoico, porque dice, cuando el hombre sabe que su condición es perecedera, que es finita, se dispone a perderla sin queja. Y también, por supuesto, está convencido de que la idea de la muerte nos hace vivir la vida de forma más intensa y nos hace que la vida sea más valiosa también. En ese sentido, lo dice en una frase magistral también, dice, a medida que la posesión de la vida se hace más breve, hace falta que yo la haga más profunda y plena. O dicho de otra manera, cuando nos vamos acercando más a la muerte o cuando ya nos hacemos más mayores, es precisamente cuando hay que conseguir que la vida sea más profunda y plena. En ese sentido, el pensamiento de la muerte está claro que provoca en Montaigne la necesidad de vivir pues más profunda y plenamente. El hombre ya no se exalta, sino se acepta por lo que es, en este humanismo renacentista en el que está inscrito el propio Montaigne. Podemos decir que realmente Montaigne representa pues, una segunda fase del humanismo renacentista y a través de este humanismo renacentista posteriormente surge la filosofía moderna con Descartes, por ejemplo, fundamentalmente, que es el gran creador del racionalismo, con Pascal y con otros pensadores ya en el siglo XVII, fundamentalmente. En este sentido, diríamos que la lectura de los ensayos de Montaigne es siempre muy aconsejable, porque además son como artículos más o menos extensos en los que trata muchísimos temas, con lo cual la variedad de este libro es tan inmensa, es tan grande, que lo hace todavía más fácilmente leíble y además mucho más interesante y apasionante en su lectura. En cualquier caso, diríamos que Montaigne destaca por su prudencia, destaca por su sabiduría y destaca también por sus análisis muy precisos y muy agudos y por su conocimiento extraordinario de las costumbres humanas de su época, que en parte son trasladables al actual porque las virtudes y los vicios del siglo XVI en el que él vivió son pues, prácticamente iguales, si pensamos en la psicología humana, que lo que sucede en pleno siglo XXI. Había en aquella época también guerras, conflictos, problemas sociales muy graves, problemas económicos y otros muchos problemas quizás mayores todavía que hoy en día, porque la población que vivía en el siglo XVI, la gente pues mucha era iletrada, vivían en condiciones de vida peores que en la actualidad, etc. Todo eso, por supuesto, lo conocía de primera mano
el mismo Montaigne, como es lógico, y esto pues también aparece en sus escritos, en sus ensayos. Por tanto, es una obra que merece una lectura continua, sosegada, y que realmente en este libro se podrían subrayar muchas frases realmente magníficas y que también son trasladables a la época actual, porque siguen siendo válidas. Su libro, pues, Los ensayos, es una obra de muchísima actualidad todavía y que sigue leyéndose en todo el mundo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.